En esta clase estudiaremos las fallas resultantes de carga estática. La resistencia es una propiedad de un elemento mecánico. Esta propiedad resulta de la identidad del material, es decir, de qué tipo de material es, si es un acero al carbono, inoxidable, si es una aleación de aluminio, de cobre, etc. Del tratamiento y además del procesamiento para crear su geometría, es decir, su forma final, además de la carga a la cual está sometido. Es importante además que la resistencia sea evaluada en un punto de control o ubicación crítica. En general es un punto en donde la pieza está sometido a los mayores esfuerzos. La resistencia de una parte individual diferirá en cierto grado de las otras del conjunto, debido a variaciones en las dimensiones, el maquinado, el formado y la composición. Los indicadores de la resistencia son necesariamente de naturaleza estadística e involucran parámetros como la media, la desviación estándar y una identificación de la distribución. Una carga estática es una fuerza estacionaria o un par de torsión que se aplica a un elemento. Para ser estacionaria, la fuerza o el par de torsión no deben cambiar su magnitud, ni el punto o los puntos de aplicación, ni su dirección. Una carga estática además produce tensión o compresión axial, puede ser una carga cortante, flexionante, torsional o cualquier combinación de estas. Para que se considere estática, la carga, como dijimos, no puede cambiar de ninguna manera, ni en módulo, ni en dirección, ni en sentido. En esta unidad se consideran las relaciones entre la resistencia y la carga estática con objeto de tomar decisiones respecto del material y su tratamiento, fabricación y geometría, de tal manera de satisfacer los requerimientos de funcionalidad, seguridad, confiabilidad, competitividad, facilidad de uso, manufacturabilidad y comerciabilidad. La falla puede significar tanto que una parte se separe en dos o más piezas, se distorsione permanentemente, arruinando así su geometría, se degrade su confiabilidad o sea comprometida su función. Por cualquiera de estas razones o combinaciones de ellas se dice que la pieza falla. En términos ideales, cuando se diseña cualquier elemento de máquina, el ingeniero debe tener a su disposición los resultados de una gran cantidad de pruebas de resistencia del material elegido. En general, estas pruebas están resumidas en distintas tablas que entregan valores medios de resistencia mecánica a la tracción, a la compresión, límite de fluencia, entre muchos otros. Estos ensayos deben realizarse en piezas que tengan el mismo tratamiento térmico, acabado superficial y tamaño que el elemento que se propone diseñar, ya que dijimos que todos estos parámetros influyen en la resistencia. Las pruebas deben conducirse exactamente bajo las mismas condiciones de carga a que se someterá la parte en servicio. Se pueden apreciar 4 categorías de diseño como se sigue. 1. La falla de la parte pondría en peligro la vida humana o se fabrica en cantidades extremadamente grandes. En consecuencia, se justifica un elaborado programa de ensayos durante el diseño. 2. La parte se hace en cantidades lo suficientemente grandes como para hacer una serie moderada de ensayos. 3. La parte se hace en cantidades tan pequeñas que los ensayos no se justifican de ninguna manera o el diseño se debe completar tan rápido que no hay tiempo para hacer los ensayos. 4. La parte ya se ha diseñado, fabricado y ensayado y se ha determinado que es insatisfactoria. Se requiere entonces un análisis para entender por qué la parte es insatisfactoria y lo que se debe hacer para mejorarla. Con mucha frecuencia se puede diseñar una pieza empleando, como dijimos, solo los valores estadísticos y promedio de la resistencia a la fluencia, resistencia última, porcentaje de reducción de área y porcentaje de elongación a la ruptura, como los que se presentan en las distintas tablas de los materiales. En esta unidad y las que siguen se abordarán estas teorías de diseño que utilizan estos parámetros. Eventos como la deformación permanente, el agrietamiento y la ruptura se encuentran entre las formas en que falla un elemento de máquina. ¿Pero qué es importante para la falla? ¿Un esfuerzo crítico cuando la pieza supera un esfuerzo determinado? ¿O es cuando supera una deformación crítica determinada? ¿O es cuando supera un valor de energía de deformación?
Bueno, a continuación se mostrarán algunas teorías de falla que han ayudado a responder esta pregunta. No existe una teoría universal de falla para un caso general de las propiedades del material y el estado de esfuerzo dado. En su lugar, a través de los años, se han formulado y probado varias hipótesis, las cuales han conducido a las prácticas aceptadas en la actualidad. Como han sido aceptadas hoy en día, estas prácticas se caracterizan como teorías, tal como lo hacen la mayoría de los diseñadores. Hablamos así de las distintas teorías de falla. El comportamiento del metal estructural se clasifica de manera típica como dúctil o frágil, aunque bajo situaciones especiales un material considerado normalmente como dúctil puede fallar de una manera frágil. Normalmente los materiales se clasifican como dúctiles cuando la deformación a la ruptura es mayor al 5% y cuando tiene una resistencia a la fluencia identificable, es decir que en la curva tenso-deformación de un ensayo de la pieza podemos determinar efectivamente la fluencia sin ambigüedades. Los materiales frágiles son los que tienen la deformación a la fractura menor al 5%, no presentan una resistencia a la fluencia identificable y típicamente se clasifican por resistencias últimas a la tensión y la compresión, SUT y SUC respectivamente. Es decir, directamente los caracterizamos por su resistencia a la tracción y a la compresión, no por los límites de fluencia. Las teorías generalmente aceptadas son, para materiales dúctiles, la de esfuerzo cortante máximo, la de energía de distorsión y la de Mohr-Coulomb, para materiales dúctiles. Para materiales frágiles existe la teoría del esfuerzo normal máximo, la de Mohr-Coulomb para materiales frágiles y la de Mohr modificada. La teoría del esfuerzo cortante máximo para materiales dúctiles estipula que la fluencia comienza cuando el esfuerzo cortante máximo de cualquier elemento iguala al esfuerzo cortante máximo en una pieza de ensayo a tensión del mismo material, cuando esa pieza comienza a fluir. La teoría del esfuerzo cortante máximo también se conoce como la teoría de Tresca o de Guest. Muchas teorías se postulan con base en las consecuencias vistas en las piezas sometidas a tensión. Cuando una tira de material dúctil se somete a tensión, se forman líneas de desplazamiento a aproximadamente 45 grados de los ejes de la carga axial. Estas líneas de desplazamiento representan el inicio de la fluencia. Y cuando se carga hasta la fractura también se observan líneas de fractura en ángulos de 45 grados aproximadamente con respecto a los ejes de tensión. Como el esfuerzo cortante máximo cuando tenemos una carga normal se da a 45 grados del eje de tensión, es lógico pensar que este es el mecanismo de falla. Aquí tenemos una falla típica en donde vemos que la ruptura del resorte se da con una superficie a 45 grados. La teoría del esfuerzo cortante máximo es un predictor aceptable pero conservador de la falla. Como los ingenieros somos conservadores por naturaleza, se usa con bastante frecuencia. Para el esfuerzo en tensión simple, la tensión normal sigma es igual a la carga dividido la sección transversal. Y el esfuerzo cortante máximo ocurre a 45 grados de la superficie en tensión, en donde el esfuerzo cortante máximo es igual para cada estado de carga a la tensión dividido 2. Esto es para carga uniaxial. El esfuerzo cortante máximo obviamente será en la fluencia y es el límite de fluencia dividido 2. Para un estado de esfuerzo general puede determinarse y ordenarse tres esfuerzos principales, de modo que el esfuerzo principal 1 mayor al esfuerzo principal 2 y mayor al esfuerzo principal 3. Entonces el esfuerzo cortante máximo es la diferencia entre el sigma 1 y el sigma 3 dividido 2. Vemos aquí en el círculo de Mohr los tres esfuerzos principales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, y el cortante máximo que estaría entre las superficies 1 y 3, sería el tau 1,3, que sería sigma 1 menos sigma 3 dividido 2. Es decir, la diferencia entre el esfuerzo principal máximo y el mínimo dividido 2. Para un estado general de esfuerzo, la hipótesis del esfuerzo cortante máximo produce la fluencia cuando el cortante máximo, que es esta diferencia entre los esfuerzos principales máximo y mínimo dividido 2, alcanza el cortante máximo en un ensayo uniaxial, es decir, el límite de fluencia dividido 2. Si simplificamos los 2 de los denominadores, obtenemos que sigma 1 menos sigma 3 de ese estado de esfuerzo
va a alcanzar la fluencia cuando esa diferencia sea igual al límite de fluencia SI del material. Recordemos que el esfuerzo cortante de fluencia SSI es aproximadamente 0,5 del esfuerzo normal de fluencia SI. Si aplicamos los coeficientes de seguridad N, podemos también escribir estas ecuaciones como que el esfuerzo cortante máximo para la pieza en cuestión, el valor máximo que puede alcanzar para esa seguridad N será el SI dividido 2 veces N. O lo que es lo mismo, sigma 1 menos sigma 3, la diferencia de los esfuerzos principales, igual a SI sobre N. El esfuerzo plano es un estado de esfuerzo muy común en el diseño. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que el esfuerzo plano es un estado tridimensional. Fuera del plano de análisis hay un tercer esfuerzo principal que siempre es 0 para el esfuerzo plano. Imaginemos que tenemos sigma 1 y sigma 2 en un estado plano de esfuerzos. Sin embargo, para el caso del estado plano de esfuerzos, el sigma 3 es 0. Pero eso no significa que no exista. Existe y tiene un valor de 0. Por lo tanto, hay que considerarlo en el análisis de las teorías de falla. Esto significa que si se va a utilizar la convención de ordenar sigma 1, sigma 2 y sigma 3 de esta forma, hay que tener en cuenta que en el estado plano de tensiones, uno de los sigmas va a ser 0. Y hay que ordenarlo de tal manera que se encuentre en este orden. Ya que si no lo tenemos en cuenta, podemos errar en la aplicación de esta expresión sigma 1 menos sigma 3 dividido 2 mayor o igual al SI sobre 2. Con el fin de ilustrar de manera gráfica la teoría del esfuerzo cortante máximo en el esfuerzo plano, lo primero que debe hacerse es etiquetar los esfuerzos principales como A y B, y luego ordenarlos con el esfuerzo principal de valor 0 según la convención sigma 1 mayor a sigma 2 mayor a sigma 3. Suponemos siempre que sigma A mayor a sigma B. Existen entonces tres casos a considerar cuando se usa la ecuación para el esfuerzo plano. En el caso 1, el esfuerzo principal A es mayor al esfuerzo principal B y a la vez ambos son mayores que 0. En este caso, el sigma 1 es igual al sigma A y el sigma 3 toma valor 0, que sería la cara que no tiene tensión normal. Sin embargo, esa cara con tensión normal 0 es la que tiene la tensión más chica. Por lo tanto, si aplicamos esa expresión, me queda que es sigma 1 menos sigma 3, sería sigma A menos 0, tiene que ser mayor o igual al SI. Para el caso 2, sigma A mayor o igual a 0, a la vez mayor o igual a sigma B. En este caso, el sigma más grande es sigma A y el sigma más chico es el sigma 3 igual al sigma B. La ecuación entonces se convierte en sigma A menos sigma B, el principal 1 menos el principal 3, mayor o igual al SI. Y existe un tercer caso en donde el sigma A es más chico que 0, o sea, negativo de compresión, y a la vez el sigma B es más chico, o sea, con un valor de compresión más grande. En este caso, el esfuerzo más grande será el que no tiene esfuerzo normal, entonces sigma 1 va a ser igual a 0, y el sigma 3 es el más chico, que es el sigma B, el de signo negativo y módulo más grande. La ecuación entonces queda que el sigma B tiene que ser menor o igual al menos SI. Podemos graficar una superficie que englobe todos estos casos. En el eje de abscisas graficamos el sigma A y en el eje de ordenadas graficamos el sigma B. En el caso 1 entonces vemos que el sigma A, si supera el límite de fluencia de SI, el material va a entrar en fluencia. Esto es cuando el sigma A es mayor al sigma B mayor a 0. En el caso 2 tenemos la diferencia del sigma A y el sigma B, y esa diferencia, cuando es mayor al SI, entramos en fluencia. Entonces estaremos en buenas condiciones en estados de carga que se mantengan en este triángulo. Y finalmente el caso 3, cuando el sigma B es menor al menos SI, entraremos en fluencia. Estas otras superficies representan casos similares, pero cuando sigma B es mayor a sigma A, es decir, no cumple nuestra primera condición, pero los graficamos igual para que se vea la simetría de estas áreas. Entonces, cualquier estado de esfuerzos que se encuentre dentro de esta región gris se encontrará en buenas condiciones. Cualquier estado de esfuerzo que se encuentre por fuera, para la teoría del esfuerzo cortante máximo, ese material va a fallar.
La teoría de la energía de deformación máxima predice que la falla por fluencia ocurre cuando la energía de deformación total por unidad de volumen alcanza o excede la energía de deformación por unidad de volumen correspondiente a la resistencia a la fluencia en tensión o compresión del mismo material. Es decir, iguala la energía de deformación de un estado de cargas con la energía de deformación a la ruptura para un ensayo de tensión o de compresión en la resistencia a la fluencia. La teoría de la energía de distorsión se originó debido a que se comprobó que los materiales dúctiles sometidos a esfuerzos hidrostáticos, esto es, a esfuerzos principales iguales, presentan resistencias a la fluencia que exceden en gran medida los valores que resultan del ensayo de tensión simple. Por lo tanto, se postuló que la fluencia no era un fenómeno de tensión o compresión simples, sino más bien que estaba relacionada de alguna manera con la distorsión angular del elemento esforzado. Recordemos que para esfuerzos hidrostáticos no existen deformaciones de distorsión, todas las deformaciones son normales. Para desarrollar la teoría, observe que en la figura el volumen unitario sometido al estado de esfuerzos tridimensionales, designado por los esfuerzos sigma 1 y sigma 2 y sigma 3, puede ser compuesto por la suma de tres tensiones de promedio, en donde el promedio sería la suma de las tres tensiones normales principales dividido 3, y la diferencia de cada una de ellas por el promedio. Entonces este estado de esfuerzo triaxial lo podemos descomponer en una componente hidrostática, en donde todas las tensiones principales son iguales, y una componente de distorsión. Esta parte del estado de esfuerzo causaría únicamente cambio volumétrico y este otro causaría únicamente distorsión angular. La energía de deformación por unidad de volumen es un medio por cada una de las deformaciones epsilon 1, epsilon 2 y epsilon 3 multiplicada por su esfuerzo principal sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Recordemos que las deformaciones en X, Y y Z están relacionadas con las tensiones sigma X, sigma Y y sigma Z por estas expresiones, en donde entran a jugar el módulo de Young, E y el coeficiente de Poisson. Entonces, si reemplazamos epsilon 1, epsilon 2 y epsilon 3, colocando para X y Z 1, 2 y 3 respectivamente, esta expresión de la energía de deformación por unidad de volumen toma esta expresión en función a los esfuerzos principales. La energía que produce el cambio de volumen es cuando tenemos entonces el sigma 1 igual al sigma 2 igual al sigma 3 con el sigma promedio. Esta sería entonces la energía que me produce este estado hidrostático de tensiones. Si reemplazamos entonces el sigma promedio por esta expresión, la expresión de energía de cambio volumétrico me da esta ecuación. La diferencia entre la energía total expresada aquí y la energía volumétrica me da la energía de distorsión. Si restamos entonces estos dos términos, me va a quedar esta expresión para la energía de distorsión, que según von Mises es la energía que se debe comparar con la energía de un ensayo de tracción simple en la fluencia. Esa energía, cuando tenemos un ensayo de tracción simple, es decir, tenemos una única tensión, en este caso podemos decir que sigma 1 es la tensión en el ensayo de tracción simple, y cuando ese sigma 1 alcanza el valor de la fluencia, es decir, SI, tenemos la energía de distorsión máxima para el ensayo de tracción o de compresión en el estado de carga que estaremos. Entonces esta fórmula de la energía de distorsión para el ensayo de tracción simple toma este valor, 1 menos mu sobre 3e por el límite de fluencia al cuadrado. Entonces, si comparamos ambos estados, el de un estado de carga dado, con sus esfuerzos principales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, con el de un ensayo de tensión simple, nos queda que para que se produzca la fluencia, este estado de cargas tiene que ser mayor o igual que el límite de fluencia SI. Esta expresión la podemos graficar en esta elipse, en donde cualquier estado de carga dentro de la elipse implica buenas condiciones en la pieza o en el material, y cuando salimos fuera en un estado de carga que supere estos límites, estaremos en falla según la teoría de energía de distorsión. Comparando con la teoría de Guest, que está graficada superpuesta con estas líneas, vemos que me otorga un rango un poco mayor, por lo tanto
esta teoría de falla es un poco menos conservadora que la teoría de los esfuerzos cortantes máximos. Podemos definir también una tensión equivalente sigma' como esta expresión para comparar luego con el SI, en donde la diferencia de los cuadrados de los esfuerzos principales dividido 2 por la raíz cuadrada debe ser comparada con el límite de fluencia de ese material. Si todavía no hemos calculado los esfuerzos principales y tenemos un estado de cargas sigma x, sigma y, sigma z, tau x y tau y z y tau zx, es decir, un estado de esfuerzos no principales, podemos directamente calcular el sigma' con esta expresión. Y esta expresión de sigma' compararla con el límite de fluencia SI. Pero no todos los materiales tienen resistencias a la compresión iguales a sus valores correspondientes en tensión. Por ejemplo, la resistencia a la fluencia de las aleaciones de magnesio en compresión puede ser tan pequeña como del 50% de la resistencia a la fluencia en tensión, por citar solo un ejemplo. En esta sección se otorgará una importancia primordial a las hipótesis que pueden usarse para predecir la falla de materiales cuyas resistencias en tensión y en compresión no son iguales. Esta es la teoría de Mohr-Coulomb para materiales dúctiles. La hipótesis de Mohr consistía en usar los resultados de los ensayos de tensión, compresión y cortante a fin de elaborar los tres círculos de la figura, con objeto de definir una envolvente de falla, representada como la línea ABC en la figura, arriba del eje. La envolvente de falla no es necesario que sea recta, es decir, para un estado de cargas que se encuentra debajo de esta envolvente de fallas, de estos círculos de Mohr de un ensayo de compresión, de corte y de tracción, por debajo entonces de esta curva de falla, tendremos buenas condiciones en la pieza o en el material. El argumento se basaba en los tres círculos de Mohr que describen el estado de esfuerzos de un cuerpo y que crucen durante la carga hasta que uno de ellos hace tangente a la envolvente de falla. Pero ¿era la forma de la envolvente de falla recta, circular o cuadrática? Esto siempre resultó un problema. Una variación de la teoría de Mohr, llamada la teoría de Mohr-Coulomb o teoría de la fricción interna, supone que la frontera BCD de la anterior gráfica es una recta. Con este supuesto solo son necesarias las resistencias a la tensión y a la compresión. Entonces, si comparamos esta recta que une tangencialmente los círculos del ensayo de compresión y de tracción, tenemos que el criterio de falla es que el esfuerzo principal máximo sigma 1 sobre la resistencia a la tracción menos el esfuerzo principal más chico sigma 3 sobre la resistencia a la compresión tiene que ser igual a 1. Cuando esta relación es mayor a 1 quiere decir que la falla se va a producir en el material. Este ST y SC puede ser, dependiendo del material, el límite de fluencia a la tracción y a la compresión o la resistencia última a la tracción y a la compresión, dependiendo del material y de las condiciones de la pieza. Tenemos otra vez tres casos: el caso que sigma A es mayor a sigma B y mayor a 0. En ese caso la falla se da cuando el sigma principal más grande, el sigma 1 o el sigma A, supera el límite de fluencia a la tracción. Cuando sigma A mayor a 0 y 0 mayor a sigma B, sigma 1 y sigma 3 toman los valores de sigma A y sigma B, y el criterio de falla es que cuando ocurre que sigma A sobre ST menos sigma B sobre SC es mayor a 1, ocurre la falla. Y en el caso donde el sigma A es menor a 0 y el sigma B es menor al sigma A, sigma 1 toma valor igual a 0 y el sigma 3 igual al sigma B, y la falla se produce cuando el sigma B es menor o igual a menos la resistencia a la fluencia a la compresión. Podemos también entonces definir esta región sin falla con los límites en el primer cuadrante con esta región cuadrada, resistencia a la fluencia a la tracción, este tercer cuadrante a la compresión, y luego las rectas que unen ambos puntos. Entonces la región sin falla será cuando el estado de esfuerzo se mantenga en esta región, y la falla se producirá cuando el estado de esfuerzos se encuentre fuera de esta región. Si queremos aplicar un coeficiente de seguridad, la fórmula tendrá esta forma. Vamos a ver ahora entonces un caso de aplicación de teorías de falla para materiales dúctiles. En este mecanismo, muy similar a una llave de dados, se aplica una fuerza F en el punto D cerca del extremo del brazo de palanca que se muestra en esta figura.
Esto resulta en ciertos esfuerzos en la barra OABC. Esta barra está hecha de un acero IC 1035 forjado y tratado térmicamente. La resistencia a la fluencia es 550 megapascales. Se supone que este componente no tendría ningún valor después de la fluencia, es decir, consideramos que la falla se produce cuando se supera la fluencia. El ejercicio me pide calcular cuánto sería la fuerza máxima admisible. Vamos a suponer que los esfuerzos máximos no se dan en esta barra de palanca, sino que se dan en la barra OABC. Si tuviéramos esta barra de sección continua, el punto crítico sería el punto O, que está más alejado de la fuerza. Pero como la barra tiene un cambio de sección y se reduce 0,5 centímetros en diámetro, esta sección A, que va a ser la sección más chica y más alejada de la fuerza F, va a ser considerada como la sección crítica en este caso. Y va a ser el punto a analizar. Entonces el punto A va a estar sometido a esfuerzos cortantes debido a la torsión y normales debido a la flexión que produce la fuerza F. Entonces el esfuerzo normal sigma X debido a la flexión va a ser el momento dividido la inercia sobre C. Por ecuaciones de flexión sabemos que para esa barra de sección circular va a ser 32 veces el momento dividido pi por el diámetro al cubo. Ponemos todas las unidades en metros. El momento flector, si vemos, va a ser la fuerza por la distancia al punto A, que va a ser 12 más 2. Ese va a ser el brazo de palanca que produzca la flexión en A, es decir, 0,14 metros, 14 centímetros por la fuerza. Ese va a ser el momento flector. El diámetro 0,01 metro, 1 centímetro al cubo, y eso me va a quedar este número por la fuerza. Lo mismo el esfuerzo cortante tau zx producido por el momento torsor va a ser el momento torsor por el radio dividido la inercia polar J. Por fórmula de torsión, ese esfuerzo va a ser 16 veces el torque dividido pi por el diámetro al cubo. El torque entonces va a ser la fuerza por el brazo de palanca, que son 15 centímetros, 0,15 metros por F, dividido pi por el diámetro al cubo. Y me va a quedar este otro número por la fuerza. Podemos calcular el esfuerzo equivalente por la teoría de von Mises para este estado de cargas, sigma x y tau zx. Es un estado plano en donde tenemos un esfuerzo normal y un esfuerzo de corte. Por lo tanto, esta expresión sigma' queda de esta forma si la trabajamos. Y me va a quedar sigma x al cuadrado más 3 veces tau zx al cuadrado raíz cuadrada. Reemplazando estos dos valores, me va a quedar que tiene este valor. 1.945.350 veces la fuerza. Todo expresado en unidades métricas, recordamos. Entonces comparamos ese sigma' con el SI, es decir, este número por F tiene que ser en el límite igual al SI. Si pasamos dividiendo ese número, me queda que SI sobre dicho número va a ser igual a la fuerza admisible, que va a ser 282,73 newton. De esta forma, según el criterio de falla de von Mises, la fuerza máxima admisible va a ser 282 newton. Veamos ahora algunas teorías para materiales frágiles. La teoría del esfuerzo normal máximo estipula que la falla ocurre cuando uno de los tres esfuerzos principales es igual o excede la resistencia. De nuevo colocamos los esfuerzos principales de un estado general de esfuerzo en la forma que sigma 1 mayor a sigma 2 mayor a sigma 3. Entonces la teoría predice que la falla ocurre cuando el sigma más grande es mayor o igual a la resistencia última a la tracción, o el sigma más chico es menor o igual a la menos resistencia última a la compresión. Podemos graficar la región sin falla de esta forma. En los casos de estados en tracción no se debe superar la resistencia última a la tracción, y en los casos de compresión la resistencia última a la compresión. Si tenemos coeficientes de seguridad, nuestras fórmulas quedarían de esta forma. Si el esfuerzo principal A o B supera este valor con la seguridad aplicada, tendremos la falla del material. La teoría del esfuerzo normal máximo no es muy buena para predecir la falla en el cuarto cuadrante, es decir, en este ni en este, que es el segundo. No se recomienda entonces emplear esta teoría, se ha incluido aquí principalmente por razones históricas. Es una teoría conocida y estudiada hace muchos años. Se usan en general para materiales frágiles dos modificaciones de la teoría de Moore para materiales frágiles: la teoría de Moore-Coulomb frágil y la teoría de Moore modificada.
Las ecuaciones dadas para las teorías se restringirán al esfuerzo plano y serán de tipo de diseño, incorporando el factor de seguridad. La teoría de Mohr-Coulomb frágil implica tres casos. Para el estado de esfuerzo en donde el sigma A mayor al sigma B y mayor a 0, tendremos falla cuando el sigma principal A sea mayor o igual a la resistencia a última tracción dividido el coeficiente de seguridad. Para el caso entre el sigma A mayor a 0 y a su vez el sigma B menor a 0, tendremos esta expresión: sigma A sobre la resistencia a última tracción menos sigma B sobre la resistencia última a la compresión igual a 1 sobre el coeficiente de seguridad. Y para el caso en que tenemos esfuerzos de compresión para A y para B, el esfuerzo de compresión más grande no debe superar a menos la resistencia última a la compresión dividido el coeficiente de seguridad. La teoría de Mohr modificada me dice que se usa la expresión que el esfuerzo principal sigma A, el de mayor valor en tracción, no debe superar el límite último de tracción sobre el coeficiente de seguridad cuando tenemos el estado de sigma A y sigma B en tracción, o cuando tenemos sigma A en tracción y sigma B en compresión, pero el sigma B sobre el sigma A en módulo es menor o igual a 1. Cuando tenemos el mismo caso, pero el sigma B sobre el sigma A en módulo es mayor a 1, utilizamos esta otra expresión. Y cuando tenemos el caso que ambos esfuerzos principales A y B son de compresión, utilizamos la fórmula sigma B igual a menos resistencia última a la compresión sobre el coeficiente de seguridad. Vemos aquí datos de fractura biaxial de hierro fundido gris comparados con varios criterios de falla. Vemos el de Mohr modificado, el de Mohr-Coulomb y el normal máximo modificado en la misma gráfica. Y vemos cómo estos puntos, valores medidos experimentalmente, siguen bastante fielmente esta curva de Mohr modificado. Vemos que la diferencia entre la teoría del esfuerzo normal máximo difiere bastante de los resultados experimentales. Por eso se utiliza alguna de las teorías de Mohr modificadas. Finalmente, como resumen, veamos criterios de selección de criterios de falla. Entonces tenemos este pequeño diagrama de flujo, donde tenemos un material con comportamiento frágil, es decir, que la deformación a la fractura es menor al 5%, y queremos un criterio que no sea conservador, vamos al criterio de Mohr modificado. Si queremos un criterio conservador, vamos al de Mohr-Coulomb frágil. Para materiales dúctiles con la deformación a la fractura mayor al 5%, y cuando el límite de fluencia, la tracción y la compresión no son iguales, utilizamos el criterio de Mohr-Coulomb dúctil. Si ambos límites de fluencia son iguales y queremos un criterio no conservador, elegimos el de la energía de distorsión o de von Mises, y cuando queremos un criterio conservador, elegimos la del esfuerzo cortante máximo o de Guest.